Amén, Jesús. Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a hacer este mensaje. Vamos a hacer una oración a Dios para que nos ayude para dar este mensaje, para que nos instruya en su palabra. Amén, Jesús. Oh Dios, creador del cielo y la tierra, te damos gracias por la vida, por la salud, por la fuerza que nos da para seguir adelante. Bendícenos, protégenos, libéranos, abre la ventana de los cielos y venga una bendición hasta que sobre y abunde. Te pedimos, Padre Santo, de tu inteligencia y tu sabiduría para entender tu palabra, Padre Santo. Derrama mucha bendición sobre todos nosotros y también de las redes sociales, aquellos que escuchan tu palabra. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. A todos aquellos que están enfermos, que escuchen tu palabra, sean sanados y liberados y que se limpien por medio de esta palabra que vamos a dar. Padre Santo, Padre Eterno, Dios que nos decir la tierra, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, que murió en la cruz para salvar a todo el mundo de todo pecado, para estar un día en tu reino. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu palabra, y darnos entendimiento para poder nosotros escudriñar tu palabra tal conforme es. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. La gloria y la honra, el poder, la van a hacer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Vamos a ver el tema hoy día. ¿Dónde van las almas que mueren? El punto, ¿dónde van las almas que mueren? Vamos a ver, ¿no? Hay un versículo en donde dice aquí del rico y Lázaro, en Lucas del 16, del 19 al 31, ¿no? Lucas 16, del 19 al 26. No, 16. 16. Pero del 16, del 19 al 31. Ahí hay una ilustración del rico y Lázaro que murió, ¿no? Pero reduciendo el tema así un poco, vamos a ver en Lucas 16, 22, ¿no? Lo podría leer, hermano Yolandita, el Lucas 16, 22. Porque en ese punto indica muy bien, la palabra de Dios dice que realmente que cuando muere una persona, se va a, cuando es una persona cristiana, se va a la presencia de Dios, a un lugar de descanso, ¿no? Dice que el polvo, la carne, nuestra carne se vuelve polvo, se va al polvo, y luego hay una separación y el espíritu se va a la presencia de Dios, hay un lugar de descanso, ¿no? Y luego la gente mala que mueren en pecado, ellos dicen, claro, el cuerpo de la gente mala también se va al polvo, ¿no? Y su alma de ellos dice que Dios los lleva, pero a un lugar de tormento. Y cuando Dios lleva a un lugar de tormento, ahí lo está esperando ese lugar de tormento, ese lugar es el lugar donde allí están siendo atormentados por el mal espíritu. El diablo los atormenta ahí, en ese lugar de tormento, ¿no? Que lo llama el infierno, el Hades. Y entonces nosotros cristianos que moremos en Cristo, nos vamos a la presencia de Dios, un lugar de descanso, ¿no? Y entonces, ahí dice que a la venida, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo, dice que van a resucitar y se van a la presencia de Dios. Los sacan de ese lugar donde están ahorita descansando y se van a la presencia de Dios. Ahí, ¿no? ¿A dónde se van? Junto con los que están en la tierra viviendo, los que están en la tierra son transformados y se van en cuerpo, alma y espíritu, se lo llevan. Los que están en el lugar de descanso, las almas que están esperando, cuando mueren cuando se da trompeta, se van a la presencia de Dios, así. Y los hombres malos en la tierra, los que están en el Hades, en el infierno, ellos dice que lo van a ver cuando viene Cristo. Pero ellos se van a quedar ahí, ¿no? Se van a quedar allí mismo, no van a ser levantados. Y entonces cuando venga Cristo, dice que todo ojo lo verá. Y cuando dice que todo ojo lo va a ver, quiere decir que los que están en el infierno también lo van a ver. Y ahí se van a dar cuenta que realmente que sí fue cierto lo que decían los cristianos.
donde dice la Biblia, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán primero. Resucitarán primero, y luego los que estamos serán transformados, y los que están en el infierno, ellos dicen que lo van a ver. Dice que todo ojo lo verá. Quiere decir que los que están en el infierno también lo van a ver. Y entonces, pero ellos se van a quedar allí nomás, no van a ser levantados. Ellos se van a quedar para el día del juicio. Va a haber, porque todavía va a haber un juicio, ¿no? Y entonces resulta que cuando dice que los cristianos nos vamos a la presencia de Dios, fuimos arrebatados, y ahí nosotros vamos a esperar hasta que sea la sentencia de este mundo. Hasta que sea la sentencia de este mundo. ¿Cuál sentencia? Cuando dice que cuando el diablo va a ser echado al fuego eterno, el falso profeta, el falso maestro, dice que lo van a lanzar al infierno, al lago de fuego. Y entonces, en ese lugar donde está ahí, ese lugar lo van a sacar y se va ahí. Los malos, gente mala que están sufriendo, se van a ir a un lugar más de tormento, más horrible. Y entonces dice que la muerte y el Hades van a ser lanzados ahí. El falso profeta, el falso maestro, y ellos van a ser lanzados ahí en el lago de fuego. Ese va a ser su tormento, su castigo de todos la gente mala que no quieren saber nada de Dios. Los que pueden robando, matando, extorsionando, violando, un montón de pecado, todo inmenso. Ellos van a ser lanzados ahí junto con el falso profeta, el falso maestro. Esa es la sentencia final. Esa es la sentencia final para ellos. ¿Y cuál va a ser la recompensa que Dios va a dar a los cristianos? La recompensa que va a dar Dios a los cristianos. En ese tiempo, cuando ellos van a ser condenados en ese lugar, entonces los cristianos dicen que, o sea, cuando ya van a hacer la sentencia en ese lugar para la gente mala, entonces quiere decir que este mundo va a ser destruido. Dice que el sol no va a existir, la tierra tampoco. Va a ser transformado este lugar. Y dice que del cielo va a descender la nueva Jerusalén. ¿Y dónde se va a vivir? En el oriente, dice. Va a descender del cielo a la tierra, a la nueva Jerusalén. Mejor dicho, una ciudad y el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El paraíso donde vamos a vivir. El paraíso de Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando había un paraíso? Ahí lo dejó. Y Dios lo escondió, ese paraíso. Ese paraíso va a ser donde nosotros vamos a vivir. Y Dios dice que del cielo va a descender la nueva Jerusalén al oriente. De ahí vamos a vivir. Esa es la recompensa entre los justos que van a la presencia de Dios y los malos que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es una sentencia. Alguien dijo por ahí, no, el infierno no existe. ¿Y Dios a dónde va a mandar? Va a castigar a toda esta gente mala, gente perversa. ¿Dónde lo va a mandar? La gente mala, gente perversa, que se mala en la tierra, ¿dónde lo va a mandar? Dios lo tiene que mandar ahí, un juicio. Y a los justos lo va a llevar a su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Así como en la tierra hay gente buena, a la gente buena no lo mandan a la cárcel porque quieren. A la gente mala lo mandan a la cárcel. La gente buena está libre en esta tierra. Y entonces esa es la ilustración en que cuando una persona buena muere a la presencia de Dios y otro se va al lugar de tormento. ¿Verdad? Entonces aquí en el rico y Lázaro lo especifica ahí a dónde va, en ese sentido. Bueno, los que quieren leer esa parte, como dice el rico y Lázaro, en Lucas 16 del 19 al 31, pero nosotros vamos a leer solamente Lucas 16, 22. ¿Lo podría leer, hermano, Lucas 16, 22, por favor? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien. Ya, ahí que está diciendo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? El mendigo dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno de Abraham. O sea que toda persona cuando muere en esta tierra se va al lugar de descanso, al seno de Abraham. Ese es el lugar de descanso, ¿no? Ese es el lugar de descanso. Entonces, ahí nos vamos a descansar en ese lugar. Porque nosotros sabemos muy bien de que cuando murió Moisés, el diablo quiso llevárselo el cuerpo de Moisés y Dios no lo permitió.
Entonces, cuando muere una persona, el diablo está ahí que dice, no, pero si somos cristianos de Cristo, no nos puede tocar el diablo. Cuando es una persona mala, sí, pues no, Dios se lo deja porque se lo lleva al infierno. Pero cuando es una persona cristiana, no te puede tocar, ¿entiendes? Entonces, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, escuche, por los ángeles al seno de Abraham. Vienen los ángeles y nos llevan a la presencia de Dios, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado. Dice que murió el rico y fue sepultado, ¿verdad? Todos vamos a tener que sepultados, ¿verdad? Tener que ser sepultados. Pero vamos a ver, hermana, Yolandita, por favor, Lucas 16, 23, ¿qué dice? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí está, mire. Primero, estamos hablando de Lázaro, ¿no? Que fue un hombre justo, un hombre de Dios, ¿no? Y entonces en el 23 dice, y 16, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? El rico, ¿verdad? Que el rico que había muerto en pecados y no se había arrepentido a Dios, ¿no? Dice, y en el Hades alzó sus ojos el rico, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo el rico en el Hades allí? Estaba siendo atormentado, hermano. Estaba siendo atormentado. El castigo está allí para la gente mala, para la gente perversa, que no quiere conocer nada de la palabra de Dios, que no quiere entender. Entonces, ese es el castigo para la gente mala, para la gente perversa que vive una vida desordenada en este punto. Y si no quieren entender, no quieren corregirse, la culpa ya no lo tiene Dios, sino que la culpa lo tiene uno mismo. Porque Dios está llamando para que la gente se corrija, pero al final si no quieren corregirse, entonces automáticamente Dios tiene que dictar sentencia. Dice que la palabra un día juzgará al mundo entero, la palabra, ¿no? Y entonces el 24, ¿qué dice esta hermana? ¿Qué dice el 24? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí está. Ahí dice que está atormentado en ese lugar, ¿no? Entonces está atormentado en ese lugar. Esa es la diferencia en que está en esa intersección de que las personas cuando mueren, ¿a dónde van? Y ya como ya lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces, esa es una ilustración en la cual nos da Dios a entender y comprender que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, no es mentira. Y acá lo está especificando. Porque esta es palabra de Dios que Dios nos ha dicho cómo debemos actuar para estar en su presencia, ¿verdad? Y está llamando a la gente mala, a todos, para que vengan un arrepentimiento y sean salvos en un día postrero. Vamos a ver en Salmos 9:17, ¿lo podría leer, hermano? Salmos 9:17. Mire ahí lo que dicen los hombres, ¿a dónde van? ¿No? Salmos 9:17. Hermana Marlene lo lee Mateo. Palabra del Señor dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Ahí está. ¿A dónde serán trasladados? Los malos, ¿a dónde serán trasladados? Dice que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿no? Entonces, toda la gente que se olvida de Dios serán trasladados ¿a dónde? Al Seol, ¿no? ¿Por qué? Porque negaron a Dios y vivieron su vida desordenadamente. Así tipo Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces Dios nos advierte y nos ayuda que nosotros tenemos que obedecer a Dios, vivir una vida ordenada, ¿no? Pero resulta de que, de todas maneras, cuando se predica, se habla, se dice, a la gente mucho no les importa la vida, no les importa las cosas de este mundo, no les importa su vida, ¿no? Como dice el dicho que dice, como dijo alguien por ahí, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Y toma, como diciendo, no, toma, fuma, emborráchate, vive tu vida desordenada, porque después de esta vida ya no hay otra. No, hermano, después de esta vida hay otra. De esta vida hay otra vida mejor que Dios nos ofrece. Cristo nos ofrece una vida mejor, ¿verdad? ¿No? En Judas, lo podía leer, hermana, lo podía buscar, hermana, Judas 1:18. A ver. Entonces, ahí
Eso no es así como dicen muchos, ¿no? En, 1:18. sí, hermano Marlene, por favor. Ya. La Judas palabra 1:18. del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Ujú. los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Habrán hombres malos, perversos, dice, habrán hombres burladores, en Judas 1:18, ¿no? Que andarán según sus malvados deseos, ¿no? ¿Por qué andarán en ese punto, verdad? ¿Por qué? Porque no les importa su vida, no les importa. Quieren vivir su vida así, desordenadamente, y terminan en esa situación, ¿no? Y eso Dios no lo aprueba eso, ¿no? ¿Qué le dice en Mateo 23:33? ¿Qué les dice a ellos cuando va a haber la condenación? ¿Qué les dice a ellos cuando va a haber la condenación? Cuando Cristo nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, ¿qué se les dijo a ellos? Mire, ahí Mateo 23:33, ¿lo podría leer, hermano? ¿Qué es lo que dice, hermana Yolanda? ¿Lo encontró? Sí. Mateo 23:33. Mire lo que dice ahí a ellos. ¿Qué les dirá en La esos palabra del tiempos? Señor dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Imagínense. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno si viven ustedes en ese orden, en esa forma desordenadamente? Dice Mateo 23:33. Serpiente, generación de virus, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿No? ¿No? ¿Y qué es lo que está diciendo ahí en Romanos 8:13? En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está el secreto. Ahí está el punto clave. Ahí es lo que dice. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si se está viviendo en el deseo de la carne, ¿no? Con pecados pecaminosos, en pecado, entonces Dios manda a arrepentirse. Dios manda al mundo que se arrepientan. Entonces, Dios manda a arrepentirse. ¿Y qué le dice a los hombres Dios? ¿Qué le dice? Le dice en Deuteronomio 30:19, ¿qué es lo que dice? Miren lo que dice en Deuteronomio 30:19, ¿no? Ahí bien claro le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice que tenemos que escoger la vida para que vivamos. Dios nos ofrece una vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está llamando a todos. Dios está llamando a todo el mundo para que se arrepienta. Dios está llamando a todos. Lo podía leer Apocalipsis 3:20, hermano. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis 3:20 lo podía buscar. Ahí dice que Él está llamando al mundo para que se arrepienta, ¿no? Que ya no se comiencen a bombardear, a matar unos a otros. Que ya no comiencen ya los hombres a odiarse unos a otros. Que el brujo ya no haga brujería. Que los hombres ya no se vayan al brujo a pedir, ya no se vayan al brujo a pedir, a consultar. Que tienen que consultar a Dios, no tienen que consultar a la brujería. Que ya no tienen que estar haciendo maldades, ¿no? Entonces, Dios llama a los hombres a un arrepentimiento. Dios llama a los hombres. Dios advierte a los hombres para que no le venga una condenación ahí a su vida. Para que ellos puedan ser salvos en un día postrero. Porque este mundo no ha sido hecho por Dios para que viva uno. Este mundo no ha sido hecho para ser eterno. Ni nosotros tampoco hemos sido hechos para que nosotros vivamos eternamente en este mundo. Nuestro espíritu es el que va a vivir eternamente para siempre con Cristo. Y entonces nuestro espíritu es para vivir eternamente. Lo que pasa es que nosotros morimos, nuestro espíritu se va a la presencia de Dios. Ese sí tiene para vivir eternamente con Cristo. Por eso Cristo a los cristianos nos lleva a la presencia de Dios.
a vivir con el paraíso. Y las almas de la gente mala, ¿a dónde se van? Al infierno, a morir eternamente, porque esa alma no muere. Ese alma siempre vive, fue hecha, nuestra alma fue para vivir eternamente. Nuestro espíritu fue para vivir eternamente. Entonces ahí en el infierno, ahí va a ser el diablo, como ya le hemos dicho, ahí va a ser. Porque el espíritu es el que vive eternamente, ¿no? Y Dios nos ofrece vivir con Cristo eternamente. Por eso Dios está llamando a un arrepentimiento, ¿no? ¿Qué dice, hermana, en Apocalipsis 3:20? Hermana Jonatita, ¿qué dice? La palabra del Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta ahí? Dice que Dios está a la puerta y está llamando a los hombres para que vengan a un arrepentimiento. Dios está a la puerta, ¿para qué? Para que transforme nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Por eso dice Dios ahí, por eso dice Dios que quiere salvar a todos. Ahí en Proverbios 1:30, ¿qué dice? Dios quiere salvar, pero no quieren recibir el consejo. Dios quiere salvar, pero muchos rechazan a Dios. Y entonces por eso Dios nos llamó para predicar su palabra y para que todos los que escuchen esta palabra reflexionen y piensen y digan, bueno, tiene razón Dios. No diga que el pastor tiene razón. No diga que el cristiano tiene razón. Dios tiene razón. Porque esta palabra es de Dios. Esta palabra es de nosotros. Simplemente a nosotros nos llamó para enseñar la palabra y punto. Y esta palabra es de Dios y esta palabra nos ha transformado a nosotros. Dios tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque dice acá, Proverbios 1:30, miren lo que dicen. Ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Dios nos reprende, nos exhorta, nos castiga, cualquier cosa que por una desobediencia. Y el castigo es bueno, porque con el castigo nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Nos acercamos a Dios. ¿Qué hace un padre en la tierra cuando se porta mal? ¿No? O se agarró la propina, o se agarró el dinero del cajón, y le dice, ¿tú me has agarrado el dinero? No, mamá, no te he agarrado el dinero. ¿Tú me has agarrado el dinero? No te. Y todavía agarra un correazo y ahí, sí, mamá, sí te agarro. Entonces, espera todavía para que le pegue, para que diga. No es como decir, no, sí, mamá, yo te he agarrado, perdóname, discúlpame. Yo estoy seguro que cuando la persona dice, sí, mamá, yo te he agarrado 10 soles, y si le dice, perdóname, mamá, sin intención, al decir perdón, el padre le perdona. Ya, hijo, te perdono, pero no vuelvas a hacerlo más. Te perdono, pero no vuelvas a hacerlo más. Te perdono, te perdono. Entonces Dios es así también. Si se cometió una acción así, Padre, perdóname, no fue mi intención, pero acá. Entonces Dios nos enseña que tenemos que perdonar para que también Dios nos perdone en ese caso. ¿Verdad, hermanos? Entonces, pero aquí dice en Proverbios 1:30, y algunos no quisieron, dice, escuchar, dice, Proverbios 1:30 dice, ni quisieron escuchar mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No quisieron escuchar el consejo y menospreciaron toda reprensión. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se debe hacer? O sea, la persona tiene que entender y comprender, aceptar a Dios, ¿no? Porque Dios es el único que nos ayuda a que nosotros podamos obtener la vida eterna. Entonces, nos ayuda a que nosotros podamos comprender, entender, nos hace entender, y que nos dice que tenemos que seguirle porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios es el camino, la verdad y la vida. Nos lleva por un camino bueno, no nos lleva por un camino malo, ¿no? Nos lleva por un camino donde Dios nos está preparado. Y nos gozamos con Cristo y nos gozamos con Dios por ese motivo. Pero si nos apartamos de Dios, vamos a perder. Nos perdemos en el mundo. Y eso es lo que Dios no quiere, que el hombre se pierda, sino que dice que todos procedan a un arrepentimiento, a vivir un arrepentimiento genuino. Arrepentirnos, ¿no? Dios,
te fallé, no fue mi intención, perdóname, no fue mi intención, perdóname. Pero hijo, no lo hagas, ya no lo hagas. Entonces Dios también nos corrige, dice, no lo hagas. Entonces no tenemos que volver a hacerlo. No, por eso Dios dice, el que persevera en Cristo, ese tendrá la vida eterna. Pero si te apartas y te vas por diferentes caminos, pierdes tu salvación. ¿Verdad, hermanos? Y entonces, porque vamos a ver aquí en Apocalipsis 12:20. Mira lo que dice en Apocalipsis 12:20. Vamos a ver en este caso Apocalipsis 12:20. A ver, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:20. ¿Lo tiene, hermano? Hermana Yolanda, ¿lo entendieron? Apocalipsis 12:20. Porque ahí en Apocalipsis 12:20 vamos a ver, hay una sentencia ahí. Y para que no haya una sentencia sobre nosotros, tenemos que acercarnos a Dios y corregir nuestros errores, nuestros caminos, ¿no? El que es ladrón, ya no sea ladrón. El que es sicario, ya no sea sicario. El que es hombre malo, hombre perverso, que hace maldad en la tierra, ya no sea un borracho, ya no sea así un malo en la tierra, sino que comience con Cristo a cambiar, ¿no? Acepte a Cristo, se convierte a Cristo y comience a conocer su palabra para que camine por un buen camino. Apocalipsis 19:20. 19. Sí, Apocalipsis 19:20. Porque para que no pueda, para que no llegue, para que no tenga una sentencia mala, sino acercarse a Dios, que Dios es el camino correcto. Y así vamos a obtener nosotros la vida eterna. Apocalipsis 19:20, ¿qué es lo que dice? Ivana Yolandita. Palabra del Señor. A ver. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está. Miren, Dios advierte a los hombres, como Dios también advirtió a Satanás, a Luzbel, que no se rebelara contra Dios. En el cielo le dijo que no te rebeles contra mí, porque yo te doy un soplo y te destruyo. En un 5. Yo te doy un soplo y te destruyo. Yo te he creado y yo sé cómo destruirte. Si te rebelas contra mí, y el diablo se rebeló en el cielo contra Dios. Y el diablo indujo a la tercera parte de los ángeles, les diría, no, pues si ustedes se van conmigo, yo les voy a dar todo. Y entonces jaló a la tercera parte de los ángeles, se lo jaló, se los llevó ante su presencia. Se reunieron, la tercera parte de los ángeles se reunieron y le hicieron la guerra a Dios. Se separaron de la presencia de Dios y se reunieron. Y dice Dios que hubo una gran batalla en el cielo. Y Dios solamente hizo un soplo, así no. Se lo desterró a la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es poderoso, hermano. Dios tiene un poder inmenso. Ahora, si los hombres en la tierra se van con el diablo, no, pues, nosotros nos acercamos a Dios porque Dios es poderoso. ¿Usted va a estar con uno que no tiene poder? Estamos con Dios. Dios es el que nos protege, nos ayuda en todo. Entonces, hay que recapacitar y pensar en eso. Hubo una gran batalla en el cielo, Dios los tumbó a todos. Y la sentencia, ¿a dónde le va a caer? Aunque el diablo esté en la tierra haciendo trizas a los cristianos, a veces quiere hacerle apartar de Dios. Y aunque hay muchos que han caído, y él dice que el diablo lo tienta, pero Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos. Pero el diablo vino a la tierra a robar, matar y destruir. Y aquí está Dios probando a sus hijos. ¿Quiénes son los que me siguen? Dice Dios, ¿no? Dios prueba, a la humanidad los está probando en las penurias, en los problemas de la vida, ¿no? Y entonces los está probando. Entonces, el punto final del diablo con la tercera parte de los ángeles y con los que se rebelan en la tierra contra Dios, son lanzados en ese lugar. Allí va a ser su sentencia. Ese va a ser el juicio final para la muerte, para el Hades, para el falso profeta, para el falso maestro, y para el anticristo, para el dragón, para la bestia. Ahí lo dice bien claro. Ese es el final. Mira lo que dice acá, lo que había leído nuestra hermana Yolandita. Lo voy a leer. Ese es el final para aquellos
Y tengamos mucho cuidado en ese caso, que no podemos entrar en ese camino. Vamos a ver ahí, dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿No? Dice, en los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Quién había engañado? El falso profeta. Dice, había hecho señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. El falso profeta engañará al mundo, ¿no? A los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado, dice, su imagen. Y todos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ya está marcando el dragón, la bestia, está marcando a los hombres en la tierra, ¿no? Enseñándoles y sacando del camino de Cristo y llevándolos a su presencia, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Agarrémonos de Cristo, que Dios nos va a llevar a su reino eterno. Y luego en Salmos 9:17, ya con esto ya vamos por terminar. En Salmos, ahí dice Salmos 9:17, dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿no? Dice, Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Toda la gente que se olvidan de Dios serán lanzados al infierno, al Seol, como el falso profeta, el falso maestro, el anticristo. ¿Por qué? Porque lo siguieron a Dios, lo siguieron al diablo. ¿Por qué? Porque lo siguieron al diablo. Y ese es el problema que pasa con la condenación eterna para los que rechazan a Dios, ¿verdad? Salmos 9:17, dice Dios, los malos, los perversos que siguen al diablo, serán trasladados al Seol, al infierno. Dice, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas las gentes que un día aceptaron a Cristo y luego se fueron al camino malo. Ellos serán lanzados, dicen, al infierno. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Miren, ¿por qué? Porque acá en Apocalipsis 20:15 dice, bien claro dice, todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso decimos, Señor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Escríbelo, por favor, escríbelo. Y entonces, Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso, acá, con esto terminamos. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Verdad? Ahí lo podía leer. Miren lo que dice ahí. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que todo cristiano cuando se acerca a Dios, acepta a Cristo como su Salvador, como Señor, y vive una vida ordenada, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. ¿Verdad? Entonces, y ahí lo dice bien claro. Ahí lo dice bien claro, donde dice Cristo. Ahí bien claro lo dice. Sí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Sí. Muy bien. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es como para aprenderlo, ese versículo, porque es importante conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar por nada. Aquí lo fundamentamos con la palabra. Aquí lo escudriñamos con la palabra. Aquí no tenemos nosotros nuestra palabra. La palabra es de Dios. Fundamentada con la palabra, alguien puede decir algo, alguien quiere refutar algo. Aquí la palabra es la que manda, la palabra es la que dice, es la que tiene credibilidad. A ver, hermanos. Amén.
Eso es lo que queríamos compartir hoy día para que nosotros nos llenemos un poco más de la presencia de Dios y sigamos alegres con Cristo, cantando con Cristo. Bueno, Amén, preguntita. Jesús. Ahí dice que, cuando tuvieron la batalla en el cielo, dice Miguel y sus ángeles Amén, bajaron y Jesús. arrojaron al diablo con sus ángeles también a la tierra.